La Academia Galáctica era una maravilla de ingenio arquitectónico. Sus relucientes torres y relucientes cúpulas se extendían hasta los cielos de A'. Los estudiantes de incontables mundos se mezclaban en los vastos salones de la Academia. Sus vibrantes conversaciones eran una cacofonía de idiomas y dialectos. La Academia era un faro de aprendizaje, un lugar donde las mentes más brillantes de todos los rincones de la galaxia se reunían para intercambiar ideas, resolver misterios universales y demostrar su superioridad intelectual entre estas mentes. VCK era un estudiante del clan Matrix, cuya especie se enorgullecía de una velocidad y precisión cognitivas inigualables. Con su alto cuerpo segmentado y sus ojos iridiscentes multifacéticos, VCK era intimidante y dominante a la vez, una presencia innegable en cualquier habitación. VCK se había ganado la reputación de ser uno de los matemáticos más brillantes de la Academia, capaz de resolver incluso las ecuaciones más complejas en cuestión de segundos. Sus procesadores neuronales, un rasgo único de la biología matricial, le permitían procesar vastas cantidades de información. Cantidades de datos a la vez era una habilidad que hacía alarde en cada oportunidad. A menudo, para fastidio de sus compañeros de clase, se deleitaba con la agitación y el miedo que su intelecto inspiraba, con frecuencia desafiando a otros a duelos mentales y deleitándose con su inevitable derrota, pero a pesar de toda su brillantez VCK tenía una veta de arrogancia que muchos encontraban calificativa. Despreciaba a las especies. Consideraba menos inteligentes y los humanos a sus ojos eran la definición misma de la mediocridad. Es seguro que Herbert Sherlock quería más en una mañana tranquila en el salón de conferencias central. La Academia zumbó con una tensión sutil. Un nuevo estudiante había llegado, una rareza en esta etapa del ciclo académico. Gloria Wright, una humana de la Tierra, entró al salón con un aire de tranquila confianza. No era alta ni particularmente llamativa para los estándares de la Academia, pero había algo en su mirada firme y comportamiento tranquilo que atraía la atención. Vestida con el uniforme estándar de la Academia, Gloria se destacaba solo por su humanidad, una rareza en sí misma. Llevaba una pequeña cartera. Sus movimientos precisos y deliberados mientras escaneaba la habitación en busca de un asiento vacío. VCK la notó de inmediato, se inclinó hacia un compañero matro y chasqueó sus mandíbulas con diversión. Un humano, dijo su tono goteando desdén. No pensé que los estándares hubieran caído tan bajo. Su compañero se rió entre dientes. Su risa apenas enmascaraba su desprecio. Gloria, sin embargo, parecía ajena a los susurros y las miradas. Encontró un asiento cerca del fondo del salón y se acomodó en su expresión ilegible. La conferencia comenzó, dirigida por el profesor Tarun Aaron Mayor, con una presencia imponente. El tema de hoy era la matemática cuántica, un campo que requería no solo conocimiento, sino también la capacidad de pensar de manera abstracta a través de múltiples dimensiones. La sala de conferencias quedó en silencio mientras el profesor Tar proyectaba una serie de ecuaciones en el tablero holográfico. Los símbolos bailaban y cambiaban formando patrones que parecían casi vivos. Telmar se giró para mirar a los estudiantes, su voz profunda y resonante. Comencemos con una demostración práctica, anunció, su mirada penetrante recorriendo la sala. ¿Quién de ustedes se ofrecerá como voluntario para resolver la primera ecuación? La mano de V se levantó instantáneamente, como siempre lo hacía. Los otros estudiantes intercambiaron miradas cansadas, sabiendo que aprovecharía cualquier oportunidad para mostrar su brillantez. Falmar asintió, haciendo un gesto para que Buck se acercara. Matrix caminó hacia el frente del salón, su confianza palpable. Con un movimiento de sus dedos alargados comenzó a manipular los símbolos holográficos, resolviendo la ecuación con una velocidad asombrosa. Cuando terminó los símbolos, reorganizó a los elfos en una brillante confirmación de su respuesta impresionante. Como siempre, Verac Tar reconoció, aunque su tono carecía de calidez. Verac regresó a su asiento. Su pecho se hinchó de orgullo, pero su satisfacción duró poco. La mano de Gloria se levantó firme y deliberada. Un murmullo ondeó por el salón. Un humano que se ofrece como voluntario para resolver una ecuación cuántica era casi ridículo. Tar levantó una ceja, pero asintió. Glory Wright, nuestra nueva estudiante, por favor, demuestra tus habilidades. Gloria se mantuvo firme. Sus movimientos no se apresuraron mientras caminaba hacia el frente del salón. La ecuación que se mostraba en el tablero holográfico era mucho más compleja que la que Verac había resuelto. Sus símbolos se retorcían en un laberinto aparentemente impenetrable. Los murmullos se hicieron más fuertes, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Gloria estudió la ecuación, su expresión serena y concentrada. Luego, con un movimiento decidido, comenzó a trabajar. Al principio sus movimientos eran lentos, casi vacilantes, como si estuviera armando un rompecabezas, pero pronto su ritmo se aceleró y su enfoque
Lógico se hizo evidente, los murmullos en el pasillo cesaron mientras los estudiantes observaban en silencio atónito la solución de Gloria. Se desarrolló metódicamente cada paso preciso y deliberado. Cuando terminó la ecuación se transformó en la misma confirmación brillante que había recibido la solución de Verac. El pasillo estalló en susurros. Un humano había resuelto una de las ecuaciones avanzadas de Tar en su primer día. VCK entrecerró los ojos. Sus mandíbulas chasquearon con irritación. Gloria regresó a su asiento sin fanfarria. Su rostro no traicionó ninguna emoción por el resto de la conferencia. Buck apenas podía concentrarse. Su orgullo había sido herido y no podía dejarlo pasar. Cuando la conferencia terminó y los estudiantes comenzaron a salir, Verac se puso de pie abruptamente, su voz cortándola. Charla. Gloria bien llamó su tono desafiante. La sala quedó en silencio mientras todos los ojos se volvieron hacia los dos estudiantes. Gloria hizo una pausa girándose para mirarlo, su expresión tranquila pero alerta. Pareces bastante confiado en tus habilidades. VCK continuó, sus mandíbulas chasqueando con desdén apenas disimulado. Pero resolver una ecuación no prueba nada. Te desafío a un duelo de matemáticas mentales sin herramientas, sin ayuda, solo nuestras mentes, a menos que por supuesto tengas miedo de perder. Un silencio cayó sobre el pasillo. Los estudiantes esperaron sin aliento la respuesta de Gloria. Estudió a Verac por un momento, su mirada inquebrantable. Luego, con una pequeña sonrisa casi imperceptible, ella respondió: desafío aceptado. La tensión en la sala era palpable cuando los estudiantes se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La Academia Galáctica G había visto innumerables concursos de intelecto, pero este duelo prometía ser diferente. Por primera vez, V se enfrentaría a un retador que no parecía intimidado por su reputación, y por primera vez el resultado no era una conclusión inevitable. Los murmullos de los otros estudiantes se desvanecieron en un zumbido distante mientras VX caminaba decididamente fuera de la sala de conferencias. No necesitó mirar hacia atrás para saber que Gloria seguía sus pasos, tan calmada y mesurada como siempre. Su falta de urgencia lo irritó. En su mente ella debería haberse sentido intimidada, quizás incluso vacilante. En cambio exudaba un aire de tranquila confianza. Su expresión no delataba nada. Buck apretó sus mandíbulas, decidido a borrar el desaire contra su reputación. La arena de debate de la Academia Galáctica, un anfiteatro circular diseñado para duelos intelectuales, ya estaba zumbando de anticipación. Cuando llegó ver la noticia del desafío, se había difundido rápidamente, y estudiantes de toda la academia se habían reunido para presenciar el espectáculo. Los asientos escalonados de la arena se elevaban muy por encima de la plataforma central. Su superficie brillante estaba programada para mostrar ecuaciones, simulaciones y proyecciones holográficas para los competidores. Los espectadores eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. La mayoría de ellos apostaban abiertamente sobre la inevitable victoria de Rock. Gloria entró en la arena momentos después. Su mirada fija recorrió a la multitud antes de posarse en la plataforma. Subió los escalones sin dudarlo. Sus movimientos eran fluidos y sin prisas. Cuando llegó al centro se volvió hacia Face Rock. Su expresión era tan tranquila como siempre. El contraste entre los dos era sorprendente. Su imponente cuerpo segmentado irradiaba tensión, mientras que su forma humana más pequeña parecía completamente a gusto. El profesor Talore llegó poco después. Su imponente presencia hizo callar de inmediato a la multitud. Flotó hasta el centro de la plataforma. Su túnica ondeó detrás de él mientras se dirigía a la audiencia. Las reglas son simples, comenzó. Su voz profunda se transmitió sin esfuerzo a través del anfiteatro. El competidor resolverá una serie de ecuaciones que aumentarán en complejidad con cada ronda. La velocidad y la precisión serán primordiales. No se permiten herramientas ni ayudas externas. El concurso continuará hasta que un participante no resuelva una ecuación dentro del tiempo asignado. Telmar se volvió hacia VCK. Su mirada penetrante se encontró con los ojos multifacéticos de los alienígenas. VCK, como el retador, tendrá el privilegio de resolver la primera ecuación. Luego se volvió hacia Gloria. Su expresión era ilegible. Gloria, ¿de acuerdo? Tú responderás a tu vez. Comencemos. La plataforma brilló cuando apareció la primera ecuación. Sus símbolos brillaban débilmente contra el fondo oscuro. Era un problema simple según los estándares de la academia, diseñado para facilitar a los competidores la entrada al concurso. Buck apenas lo miró antes de pasar al panel de control. Sus dedos alargados manipulaban los símbolos holográficos con facilidad practicada. En cuestión de segundos, la ecuación se resolvió en una brillante confirmación de su respuesta. La audiencia murmuró su aprobación, aunque nadie parecía sorprendido. Gloria dio un paso adelante cuando se materializó la siguiente ecuación. Esta era ligeramente más complejo, símbolos simples que se retorcían en patrones intrincados. Ella lo estudió brevemente.
Inclinó ligeramente la cabeza mientras procesaba el problema. Luego, con movimientos deliberados, comenzó a manipular los símbolos holográficos. Su enfoque era más lento que el de Versus, pero no menos efectivo. La ecuación se resolvió con un leve timbre que indicaba su éxito. Las rondas progresaron de esta manera. Cada ecuación era más desafiante que la anterior. La velocidad de Verax se mantuvo constante. Sus procesadores neuronales le permitieron resolver problemas con una eficiencia asombrosa. Gloria, sin embargo, continuó igualándolo. Sus soluciones eran precisas y metódicas. Sus movimientos eran deliberados, casi elegantes, mientras trabajaba en cada problema. La audiencia observaba en un silencio atónito su escepticismo anterior. Dando paso a la intriga en la quinta ronda, la tensión en la arena era palpable. Las ecuaciones habían alcanzado un nivel de complejidad que dejó a la mayoría de la audiencia desconcertada. Incluso los estudiantes más brillantes de la academia lucharon por seguir los cálculos rápidos en la pantalla holográfica. Los movimientos de V se volvieron más erráticos, sus dedos haciendo clic contra el panel de control mientras trabajaba para mantener su liderazgo. Gloria, en contraste, parecía imperturbable, su ritmo constante nunca vaciló y sus soluciones continuaron siendo impecables. Cuando comenzó la séptima ronda, la plataforma proyectó una ecuación tan complicada que incluso Tar levantó una ceja. Era una prueba de razonamiento multidimensional, que requería una comprensión de variables cuánticas que pocos podían comprender. VCK dudó por primera vez, su cuerpo segmentado se tensó mientras estudiaba el problema, sus mandíbulas chasquearon en frustración cuando comenzó a trabajar, sus dedos se movían con una urgencia inusual. La audiencia contuvo la respiración. El silencio solo fue roto por el débil zumbido de la pantalla holográfica. Gloria lo observó atentamente, su expresión ilegible cuando VCK finalmente completó la ecuación. Su solución fue recibida con un débil timbre de confirmación. Dio un paso hacia atrás, sus ojos multifacéticos se entrecerraron cuando se giró para mirarla. Estaba claro que el esfuerzo había pasado factura, sus movimientos eran menos fluidos, su confianza visiblemente sacudida. Gloria dio un paso adelante cuando apareció la siguiente ecuación. Era incluso más compleja que la última, sus símbolos formaban un intrincado entramado de variables y constantes. La estudió brevemente, su cabeza se inclinó ligeramente mientras analizaba el problema. Luego, con la misma calma precisión que había mostrado durante todo el concurso, comenzó a trabajar. La audiencia observó con asombro cómo se desarrollaba su solución, cada paso un testimonio de su destreza lógica. La baronesa se reconoció cuando terminó la ecuación, resuelta con un timbre brillante, la confirmación casi ensordecedora. En el tenso silencio, la multitud estalló en susurros. La marea de opinión comenzando a cambiar por primera vez. Parecía que VCK podría no haber el que dominaba. Falmar levantó una mano pidiendo silencio mientras se preparaba para anunciar la siguiente ronda. VCK miró a Gloria con el ceño fruncido. Sus mandíbulas chasqueaban con una frustración apenas disimulada. Ella lo miró a los ojos. Su expresión era tranquila pero inflexible. La competencia estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado innegablemente. La tensión en el anfiteatro se hizo más densa cuando la competencia llegó a su octava ronda. Las ecuaciones proyectadas en la plataforma holográfica ahora parecían constelaciones en expansión de variables y dimensiones. Cada nuevo problema exigía no solo una habilidad matemática sin igual, sino también resistencia mental. La audiencia, una vez animada, se había calmado. Su enfoque colectivo estaba fijado en los dos competidores. El profesor Tar, de pie al borde de la plataforma, permaneció impasible, aunque un destello de curiosidad cruzó su rostro mientras observaba a Gloria y Buck prepararse para la siguiente ronda. La compostura de V, una vez inquebrantable, estaba comenzando a resquebrajarse. Su cuerpo segmentado temblaba ligeramente y sus ojos multifacéticos se movían nerviosamente frente al problema que se cernía ante él. Esta ecuación involucraba el cálculo de un colapso teórico de energía en un campo de entrelazamiento cuántico, un problema tan abstracto que solo un puñado de eruditos en toda la galaxia lo habían resuelto alguna vez. Dudó por un momento antes de lanzarse a sus cálculos, sus dedos alargados recorriendo rápidamente el panel de control holográfico. La multitud observó con la respiración contenida mientras VCK manipulaba los símbolos brillantes, retorciéndolos y reorganizándolos. En un intento desesperado por encontrar la solución correcta, su velocidad se había ralentizado. Cada movimiento delataba su creciente frustración, sus mandíbulas chasqueaban erráticamente, un sonido que resonaba por el anfiteatro y revelaba su lucha. Los minutos pasaban
Con cada uno sintiéndose más pesado que el anterior, finalmente la ecuación se resolvió con un leve timbre que indicaba que su solución era correcta. La multitud exhaló colectivamente, algunos aplaudieron vacilantes, aunque la energía en la habitación había cambiado mucho. Dio un paso atrás, su postura rígida pero tensa, echó una mirada a Gloria, sus ojos multifacéticos entrecerrándose mientras él la estudiaba a ella. Permaneció tranquila, su rostro era una máscara de tranquila determinación. Gloria se acercó a la plataforma mientras su ecuación se materializaba. Era un problema monstruoso, un algoritmo multidimensional que requería cálculos simultáneos en espacios numéricos reales e imaginarios. A diferencia de Bach, no dudó, inclinó la cabeza ligeramente. Su mente ya estaba trabajando en las complejidades mientras sus dedos se movían deliberadamente a través de la interfaz holográfica. Su enfoque era hipnótico. Observar cada movimiento parecía casi coreografiado, una danza de lógica y precisión que se desarrollaba sin problemas ante los ojos de la audiencia. Mientras trabajaba, Bat no pudo evitar escrutar cada movimiento. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, sus mandíbulas chasquearon suavemente mientras trataba de descifrar su metodología. Para su consternación, su progreso era innegable. Ella no solo era tan bien la ecuación, pero haciéndolo con un nivel de eficiencia que rivalizaba con el suyo. Más tarde su solución se resolvió con un timbre brillante, más fuerte y más resonante que el que había confirmado la respuesta de Verac. La audiencia estalló en murmullos, su incredulidad y admiración se mezclaron en el aire. Por primera vez en la historia de la Academia, un humano había llegado a la 9ª ronda de un duelo de matemáticas mentales contra una matriz, una hazaña considerada imposible por muchos. El profesor Talore levantó una mano silenciando los murmullos mientras se preparaba para anunciar la siguiente ecuación. La plataforma holográfica brilló y surgió un nuevo problema, una expansiva y caótica matriz de variables y constantes que parecía desafiar la comprensión. Este era el tipo de ecuación que separaba lo extraordinario de lo meramente excepcional, un desafío que había roto algunas de las mentes más brillantes de la Academia. VCK dio un paso adelante, su movimiento más lento y más deliberado que antes. Estudió el problema atentamente, su multifacético ojos reflejando los símbolos brillantes mientras calculaba los caminos potenciales hacia una solución. El sudor perlaba su exoesqueleto segmentado, una vista inusual para un matriz cuya especie era conocida por su resistencia física. La multitud observó en silencio, su anticipación palpable. Mientras VCK comenzaba a trabajar ahora, sus dedos se movían con precisión mesurada, pero estaba claro que el esfuerzo estaba pasando factura. Sus mandíbulas chasqueaban rítmicamente, un hábito nervioso que traicionaba su estrés creciente. El problema era implacable, su complejidad crecía con cada paso mientras descubría capas ocultas dentro de la ecuación. Después de lo que pareció una eternidad, Bach completó sus cálculos. La plataforma dudó por un momento antes de confirmar su solución. Con un timbre débil, un puñado de aplausos estallaron, aunque fueron moderados en comparación con rondas anteriores. Bach regresó a su posición, su postura rígida y su respiración dificultosa. Miró a Gloria, su expresión era una mezcla de frustración y determinación. Ella había demostrado ser un adversario mucho mayor de lo que había anticipado, y en la comprensión le carcomía el orgullo. Gloria se acercó a la plataforma para su turno. La multitud se inclinó hacia adelante colectivamente. Sus ojos estaban pegados al humano que había desafiado todas las expectativas. La nueva ecuación parecía un laberinto de variables cambiantes y restricciones dinámicas que requerían no solo inteligencia pura, sino también resolución creativa de problemas. La estudió brevemente. Inclinó ligeramente la cabeza mientras analizaba su estructura. Luego, con una confianza tranquila que se había convertido en su marca registrada, comenzó a trabajar. Sus dedos se movían con una precisión que rayaba en el arte. Cada movimiento era deliberado y exacto. Los símbolos brillantes se reorganizaban bajo su guía, formando patrones intrincados que insinuaban su lógica subyacente. A diferencia de Bach, ella no tenía dudas ni vacilaciones. Sus movimientos eran fluidos, casi sin esfuerzo, como si estuviera dirigiendo una sinfonía de números. A medida que pasaban los minutos, la multitud se cautivaba cada vez más. Incluso el profesor Talore, que había mantenido su actitud estoica durante todo el concurso, parecía visiblemente impresionado. La solución de Gloria se desarrolló con claridad y elegancia que no dejaban lugar a dudas. Cuando terminó la ecuación resuelta con un brillante repique, el sonido resonó por el anfiteatro como una fanfarria triunfante. El público estalló en aplausos, su escepticismo anterior reemplazado por genuina admiración. Gloria se apartó de la plataforma, su expresión tan serena como siempre. Miró brevemente a VCK, su mirada firme e ilegible. Él la miró fijamente, sus mandíbulas chasqueando suavemente mientras intentaba
Procesar lo que acababa de suceder. La competencia se acercaba a su clímax y lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. El equilibrio de poder había cambiado decisivamente y por primera vez estaba claro que el dominio de Verac estaba bajo seria amenaza. La siguiente ronda determinaría no solo al vencedor sino también el legado de este duelo sin precedentes. El anfiteatro estaba en silencio, el tipo de silencio que presionaba fuertemente a todos los presentes, haciendo que cada respiración se sintiera más fuerte de lo que debería. Gloria se paró en su posición, su mirada tranquila fija en la brillante plataforma holográfica, mientras en la 10ª ecuación comenzó a materializarse. Ya no era solo una ecuación, era una monstruosidad. Los símbolos se retorcieron y transformaron capas que se desplegaban como un patrón fractal, cada uno más intrincado que él anterior. Esta era la prueba final, un problema tan complejo que había sido teorizado, pero nunca resuelto. Fue diseñado para empujar los límites incluso de las mentes más avanzadas. Verac observó cómo se formaba la ecuación. Sus ojos multifacéticos reflejaban la brillantez caótica del problema. Sus mandíbulas chasqueaban suavemente, un ritmo que traicionaba la tormenta de emociones que se gestaba dentro del. Supo que este era el momento que definiría no solo el concurso, sino su reputación. Si fallaba, no solo sería una pérdida, sería una humillación a escala galáctica. Apretó sus dedos alargados, obligándose a concentrarse. El profesor Tar levantó la mano, señalando el inicio de la ronda. N. de Bach entonó su voz firme, pero firme. Puedes empezar. VCK dio un paso adelante, sus movimientos precisos, pero visiblemente tensos. La confianza fluida que había mostrado al principio de la competencia ahora fue reemplazada por una urgencia que bordeaba la desesperación. Estudió el problema atentamente, sus procesadores neuronales disparando a máxima capacidad. Mientras buscaba un punto de partida, esta ecuación requería un nivel de razonamiento abstracto que incluso él encontraba abrumador. No era solo una prueba de destreza matemática, exigía creatividad, adaptabilidad y resistencia. Comenzó a trabajar, sus dedos moviéndose a través del panel de control con precisión mecánica. Los símbolos holográficos cambiaron y se reorganizaron bajo su toque, pero el progreso era lento. El problema resistía sus esfuerzos. En cada giro su complejidad crecía con cada paso que desenredaba. El sudor se formaba en su exoesqueleto segmentado, brillando bajo las luces del anfiteatro. Sus mandíbulas chasqueaban con más frecuencia ahora, un ritmo entrecortado que resonaba a través del salón silencioso. Los minutos se extendían en lo que parecía nuestro. La audiencia se inclinó hacia adelante. Su enfoque colectivo se fijó en el Matrix mientras luchaba contra la ecuación aparentemente insuperable. Los movimientos de V se volvieron cada vez más erráticos. Su frustración aumentaba a medida que se encontraba con un callejón sin salida tras otro. Se detuvo brevemente. Sus dedos alargados flotaron sobre el panel de control mientras recalibraba su enfoque. Luego, con un renovado sentido de determinación, continuó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la ecuación se resolvió. La plataforma holográfica emitió un leve timbre que indicaba que su solución era correcta. La audiencia exhaló colectivamente. La tensión en la sala se disipó momentáneamente. VCK dio un paso atrás. Su postura era rígida pero claramente fatigada. Echó una mirada a Gloria. Sus ojos multifacéticos se movían como flechas mientras estudiaba su expresión. Ella permaneció tranquila. Su rostro no traicionaba ningún indicio de duda o aprensión. Gloria, ¿de acuerdo? Falmar anunció, su voz cortando los murmullos de la multitud. Es tu turno. Gloria se acercó a la plataforma. Sus movimientos eran tan deliberados. Y sin prisa como siempre, se detuvo brevemente, su mirada fija en la pantalla holográfica, ahora insatisfecha mientras la siguiente ecuación comenzaba a tomar forma. Era un problema aún más formidable. Su complejidad desafiaba la comprensión. Los símbolos se retorcían y pulsaban como si estuvieran vivos. Sus patrones cambiaban de maneras que parecían burlarse del concepto mismo de lógica. Estudió la ecuación atentamente. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras analizaba su estructura. El anfiteatro quedó en silencio una vez más, el peso del momento presionando a todos los presentes. Gloria levantó la mano y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran precisos, cada acción deliberada y decidida. Se acercó al problema con una confianza tranquila que contrastaba con la lucha anterior de V. A medida que pasaban los minutos, quedó claro que el enfoque de Gloria era fundamentalmente diferente. No solo estaba resolviendo la ecuación, la estaba entendiendo, desentrañando sus secretos con una claridad que dejó a la audiencia asombrada. Sus dedos se movían con fluidez por el panel de control, cada ajuste la acercaba a la solución. Los símbolos holográficos respondió a su toque reorganizándose en patrones que insinuaban la lógica subyacente del problema. VCK la observó atentamente, sus mandíbulas chasquearon suavemente.
Mientras intentaba descifrar su metodología por primera vez, sintió una punzada de duda, un miedo persistente de haber subestimado a su oponente. Los movimientos de Gloria eran casi hipnóticos, su enfoque inquebrantable mientras navegaba por el laberinto de la ecuación. La tensión en el anfiteatro crecía con cada momento que pasaba. El público permanecía sentado en silencio atónito, su incredulidad dando paso a un creciente sentido de admiración. Incluso Tarkin había mantenido su actitud estoica. A lo largo del concurso parecía visiblemente impresionado. La solución de Gloria se desarrolló con una claridad y elegancia que desafiaban las expectativas, cada paso un testimonio de su destreza lógica sin igual. Mientras se acercaba a las etapas finales del problema, la sala parecía contener la respiración. Los símbolos en la plataforma holográfica cambiaron una última vez, alineándose en una resolución perfecta. La plataforma emitió un timbre brillante, más fuerte y más resonante que cualquier otro antes de que el sonido reverberara a través del anfiteatro, una declaración triunfal de su éxito. La audiencia estalló en aplausos, el sonido resonó en las paredes cuando los estudiantes se pusieron de pie. Gloria dio un paso atrás de la plataforma, su expresión tan compuesta como siempre. Miró brevemente a VCK, su mirada firme inquebrantable la miró fijamente, sus mandíbulas chasqueando suavemente mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. El profesor Tar levantó su mano, pidiendo silencio mientras se preparaba para anunciar el resultado. La multitud se quedó en silencio, su anticipación colectiva palpable mientras esperaban su veredicto. VCK permaneció inmóvil, su cuerpo segmentado tenso mientras se preparaba para lo inevitable. Gloria, declaró justo Tar, su voz cargada de esfuerzo. Sin rodeos por la sala, ha demostrado una habilidad y compostura incomparables. Ella es la ganadora de este concurso. El anfiteatro estalló una vez más en aplausos y vítores, ahogando todo lo demás. Gloria asintió levemente, reconociendo la admiración de la multitud sin romper su compostura. Berac permaneció inmóvil. Sus ojos multifacéticos reflejaban una mezcla de incredulidad y respeto a regañadientes. El concurso había terminado y el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Los atronadores aplausos de la audiencia se calmaron gradualmente, dejando un murmullo de conversaciones susurradas que resonaban por todo el anfiteatro. Gloria permaneció en su posición, su mirada recorrió a la multitud, aunque su expresión permaneció serena. Sus respiraciones profundas y constantes delataban el costo mental que había tenido el concurso. Miró brevemente al profesor Tmar, que todavía estaba de pie en el borde de la plataforma, observándola con una mirada que bordeaba la admiración. Rock, mientras tanto, permaneció inmóvil cerca de la pantalla holográfica. Estructura segmentada, tensa y rígida, sus mandíbulas chasqueaban débilmente, un ritmo que parecía reflejar su agitación interna, porque un fracaso de matrícula en esta escala era casi impensable. Su especie prosperaba en su dominio intelectual y perder ante una especie humana de la que se había burlado abiertamente fue un golpe a su orgullo que apenas podía comprender. Quería hablar para ofrecer alguna réplica o explicación, pero las palabras lo eludían. El profesor Tar levantó la mano silenciando los murmullos restantes en la multitud. Hoy comenzó su voz resonando con gravedad. Hemos presenciado no solo un concurso de intelecto, sino una demostración de resiliencia, adaptabilidad y determinación. Gloria Wright ha logrado algo extraordinario y su éxito es un testimonio del potencial que yace dentro de todos nosotros, independientemente de especie u origen. La audiencia estalló en aplausos una vez más, aunque esta vez tenía un matiz de reflexión. Gloria asintió ligeramente en reconocimiento antes de dar un paso atrás de la plataforma. Sus movimientos fueron precisos y deliberados, pero mientras bajaba las escaleras, sus hombros se hundieron levemente. Había ganado, pero el esfuerzo había sido monumental. Cuando los estudiantes comenzaron a dispersarse, muchos susurraron emocionados sobre el concurso. Sus perspectivas sobre la humanidad cambiaron para siempre. Algunos se acercaron a Gloria para ofrecerle felicitaciones y preguntas tentativas sobre sus métodos. Ella respondió amablemente, aunque sus respuestas fueron breves. Su enfoque estaba claramente en otra parte. Sin embargo, Berac permaneció arraigado en el lugar. Sus ojos multifacéticos siguieron a Gloria mientras se dirigía a la multitud. Su actitud tranquila era un marcado contraste con el caos de emociones que se arremolinaban en su interior. Quería despreciarla, aferrarse a su desdén anterior, pero algo en su actuación había dejado una impresión innegable. No solo había resuelto las ecuaciones, sino que las había abordado con una creatividad y elegancia que nunca antes había encontrado. Finalmente, no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Berac se acercó a ella. La multitud se abrió instintivamente, sintiendo el peso del momento en que la alcanzó. Ella se giró para mirarlo con la mirada firme, pero ilegible. Gloria, correcto, comenzó su voz tensa pero
Firme, me has vencido, hoy no esperaba tal resultado, pero no puedo negar. Tu habilidad, tus métodos no se parecían a nada que haya visto sus mandíbulas. Hizo clic vacilante antes de agregar: te ofrezco mi respeto. Gloria lo estudió. Por un momento su expresión se suavizó ligeramente. Gracias VCK, ella respondió, su voz firme pero amable. Fuiste un oponente formidable, fue un honor competir contra ti. La sinceridad en sus palabras tomó a V. Desprevenido. Él había esperado arrogancia, quizás incluso burla, pero su humildad lo desarmó. Asintió una vez, un gesto que parecía casi renuente antes de darse la vuelta y alejar la multitud. Observó en silencio atónito mientras salía del anfiteatro su imponente figura. Desapareciendo en las sombras, el profesor Tar se acercó a Gloria, su forma imponente. Irradiando autoridad: hoy has demostrado tu valía de una manera que pocos podrían. Dijo, su tono medido pero aprobatorio. La Academia Galáctica recordará este momento. Sin embargo, recuerda que con una gran habilidad viene una gran responsabilidad. No dejes que esta victoria genere complacencia. Gloria lo miró a los ojos y asintió. No lo haré, profesor, le aseguró. Que esto es solo el comienzo. Dalmar inclinó la cabeza ligeramente antes de dar un paso atrás, dejándola sola en el centro de la multitud que se dispersaba. Se quedó allí. Por un momento sus pensamientos corrían mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de pasar. Para ella la victoria no se trataba de demostrar el valor de la humanidad a la galaxia, se trataba de demostrar algo a sí misma siempre. Había sabido que los humanos tenían potencial, pero este concurso le había mostrado hasta dónde podía llegar ese potencial. Mientras el anfiteatro se vaciaba, Gloria se dirigió a la plaza central de la Academia. Las imponentes agujas de la Academia Galáctica se alzaban sobre ella, sus superficies brillantes reflejaban los tonos vibrantes de los soles ponientes. Se detuvo cerca de un fuente tranquila. Su agua en cascada proporcionaba un fondo relajante a sus pensamientos. El concurso había sido un momento decisivo, pero sabía que era solo el primero de muchos desafíos que enfrentarían la Academia. Un sonido débil atrajo su atención y se giró para ver a uno de sus compañeros de clase acercándose. Era Lian, un archón de voz suave que había observado el concurso atentamente, pero había permanecido en silencio durante todo el tiempo. Sus alas translúcidas brillaron levemente en la luz cuando se acercó. Estuviste extraordinario hoy, León, dijo, su voz suave pero seria. Muchos de nosotros te subestimamos, yo incluido. Ed, espero que puedas perdonar nuestras suposiciones. Gloria sonrió levemente, su tensión anterior comenzaba a desvanecerse. No hay nada que perdonar, respondió, las suposiciones son parte de la vida, lo que importa es lo que hacemos una vez que aprendemos la verdad. Len asintió con su expresión pensativa. La Academia nunca volverá a ver a los humanos de la misma manera, dijo. Has cambiado más de lo que crees. Cuando Len se fue, Gloria se volvió hacia la fuente, su reflejo brillando en el agua. No se sentía triunfante ni reivindicada, se sentía determinada. La Academia Galáctica había sido un lugar de desafío y descubrimiento y sabía que continuaría poniéndola a prueba de maneras que aún no podía imaginar, pero por primera vez se sintió realmente en casa. Por encima de ella, las estrellas comenzaron a aparecer. Su luz era un recordatorio de la vasta galaxia que se encontraba más allá de los muros de la Academia. Gloria respiró profundamente. Su resolución se solidificó mientras se preparaba para lo que viniera después. No solo se representaba a sí misma o a su especie, estaba allanando el camino para algo más grande, algo que trascendería los límites de los mundos y las especies. Y a medida que la noche se profundizaba, supo una cosa con absoluta certeza: la galaxia nunca olvidaría el día en que un humano cambió todo.